Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de Martes de Coyuntura. El día de hoy tenemos como invitada a Jenny Dador Tosini. Ella es abogada, experta en género y derechos humanos. Ha sido directora de Manuela Ramos, presidenta del directorio de Pronsex y funcionaria del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Actualmente es directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ella nos hablará sobre las políticas de género, avances y retrocesos, teniendo en cuenta que estamos ante una inestabilidad política actual. Según los datos de la última encuesta, por ejemplo, del IEP, la población considera que lo más conveniente son unas nuevas elecciones, casi el 65%. El 25% considera que debe quedarse el presidente Castillo, el 3% que lo asuma la vicepresidenta. En este contexto tenemos el último decreto supremo del 4 de agosto, donde dispone la importancia y bueno, la disposición de la capacitación obligatoria en enfoque de género para la prevención de la violencia y discriminación por género en la administración pública, que esto realmente es un gran logro. Esta norma tiene por objetivo disponer la capacitación obligatoria del enfoque en la prevención de la violencia y discriminación por género en las entidades públicas. Y también tenemos una coyuntura con respecto al cambio de nombre del ministerio, que aún se encuentra pendiente de debate por parte del Congreso de la República, pero sí ha habido bastantes apoyo con respecto al rechazo a esta solicitud o a esta presentación de proyecto. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar con nosotros, Jenny, y bueno, te voy a dar el pase. Dispones de unos 40 minutos para tu exposición. Muchas gracias. De ahí pasamos a la ronda de preguntas. Iniciamos. Gracias, Katherine. Gracias, Molvina. Buenos días con todas y todos. A ver, yo creo que para partir, diré señalando desde lo personal también, a ver, de dónde surgen todas estas obligaciones que tienen que ver con el desarrollo y la construcción de políticas de igualdad de género, ¿no? Entonces, yo creo que hay que situar también como en la línea de tiempo, que es a partir de la Constitución de 1979, ¿no? Que por primera vez en el país se reconoce la igualdad entre los sexos, ¿no? Se declara que los hombres y las mujeres tienen iguales derechos. Es más, la Constitución del 79 tenía una fórmula distinta a la que tiene la Constitución del 93 y además de reconocer la igualdad entre los sexos, señalaba que la ley reconoce a las mujeres derechos no menores que a los varones, ¿no? Entonces esa era la fórmula ideal que permitía, por supuesto, el desarrollo de todo lo que son las medidas de acción afirmativa, las famosas cuotas, etcétera, ¿no? Porque al decir reconoce derechos no menores, ergo reconoce, o sea, sí puede reconocer derechos mayores, ¿no? Entonces era también una mirada justo a tiempo, digamos, con la evolución del derecho a la igualdad, que ya no es ese del origen, donde decir que tiene que ver con ser idénticos, ¿no? Con trato idéntico, sino más bien con un trato diferente a los diferentes, ¿ya? Entonces, esta fórmula es la que posibilita de allí un conjunto de cambios hacia adelante, ¿no? Cambios en el Código Civil que tienen que ver con las relaciones al interior de la familia, a quién vamos a reconocer jefes de familia, quién tiene patria potestad, matria potestad, divorcios, convivencias, derecho, cambia, digamos que cambia todo ese aparato. Y también cambian, por supuesto, las leyes penales y las leyes, parte de las leyes laborales, ¿no? Las leyes penales en todo lo que tiene que ver con la violencia sexual específicamente, que deja de ser un delito, eso es en el año 91, deja de ser un delito que se persigue ya como querella o privado, de acción privada, ¿no? Va a ser hacia adelante y con las últimas modificaciones a finales de los 90 como un delito de acción pública. Se reconoce la violación sexual dentro del matrimonio, ¿no? Entonces hay un conjunto de cambios que están allí. Sin embargo, las leyes cambian, pero no necesariamente eso tiene que ver con nuestros cambios culturales, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso que si nos situamos en el día de hoy son aproximadamente 40, 41 años, ¿no? Entonces seguro muchas de las que estamos acá o algunas de las que estamos acá, yo particularmente soy también una de estas de la generación que decimos bisagra, porque en ese momento yo tenía 11 o 12 años cuando se declara esa igualdad. Entonces digamos que somos la generación que hemos visto, ¿no? Todos estos cambios que se han ido haciendo y por los cuales también, por supuesto, hemos luchado, pero siempre pensábamos que íbamos hacia adelante y hacia arriba, ¿no? Y de pronto
Para mí, para mi generación, por ejemplo, es casi impensable estar viviendo los momentos que estamos viviendo en términos de igualdad, de reconocimiento de la igualdad entre derechos, ¿no? Porque no pensamos que el retroceso fuera posible. Pensamos que era posible estancarte, no avanzar, demorarte en avanzar hacia el reconocimiento del próximo derecho, o si teníamos aborto terapéutico, podríamos llegar al aborto en casos de violación, etcétera, inseminación artificial, pero nunca pensamos que íbamos a enfrentar los retrocesos que estamos enfrentando el día de hoy, ¿no? Y lo otro es porque además para los que somos abogadas, abogados, en el campo del derecho hay un estándar en los derechos humanos que además prohíbe también todo el tema de la regresividad en los derechos, ¿no? Se supone que cuando tú has conseguido un derecho y tu Estado se hace garante de ese derecho, lo peor que nos puede pasar es que no avancemos en la implementación de ese derecho, pero está prohibida la regresividad de derechos, ¿no? Por eso hay un principio de progresividad y prohibición de regresividad, que la progresividad en un momento fue entendida solo como progresividad en la implementación y los recursos, pero en realidad se refiere también hacia el avance en el reconocimiento de los derechos, ¿no? Entonces, ese es un principio y está vigente, aunque no todas las fuerzas lo reconocen como tal, ¿no? Por eso, ¿y por qué señalo todo esto? Porque esto se va abrochando a su vez con los distintos mecanismos de lucha que han utilizado los movimientos de mujeres, el movimiento feminista, para ir consiguiendo estos derechos, ¿no? En algunos momentos con un clima de actores políticos y con una correlación de fuerzas más favorables, y en otros no tan favorables. Y entonces, el uso, en un primer momento hay un uso de la justicia, de los mecanismos de la justicia, del poder judicial, para poder avanzar en términos de derechos, fundamentalmente lo que tenía que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Porque acuérdense que si bien todos los derechos humanos tienen el mismo valor y no hay derecho humano absoluto y todos son exigibles, en un primer momento, como llamábamos a estos derechos de segunda generación y a los ambientales de tercera generación, etcétera, había un poco la idea de que estos derechos eran menos exigibles que los otros, o que no podíamos exigirlos al Estado, sino hasta algún mínimo de recursos o con inversión, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que empezamos a hacer uso de los aparatos judiciales para demandar justamente el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, ¿no? Por ahí es que vamos entrando en términos de las acciones de justicia. Y luego también hay, digamos, un aprovechamiento de las distintas fuerzas conservadoras que dicen, las feministas están usando estos mecanismos, los organismos de derechos humanos están usando estos mecanismos, nosotros también vamos a usarlo. Y entonces empiezan también las contrademandas, ¿no? Y muchas veces hemos sido llevadas al Tribunal Constitucional o hasta la Corte Suprema, en realidad respondiendo a una acción de algún grupo conservador, ¿no? Porque ellos más bien metieron una acción para tumbarse, por ejemplo, la anticoncepción oral de emergencia, o metieron la acción, por ejemplo, para tumbarse, ustedes recordarán hace algunos años, esta agrupación Padres en Acción, ¿no? Para que el currículo que había sido aprobado en el sector educación en el año 2016 para frenar su implementación. ¿Por qué? Porque nos hablaba de igualdad de género en la educación. Entonces intentaron frenar y fueron ellos quienes introducen la acción judicial. Y más bien nosotras, ¿no es cierto? En respuesta a eso es que llegamos en el litigio, en ese caso, hasta la Corte Suprema, ¿no? Y en otros hasta el Tribunal Constitucional. Eh, y bueno, mayoritariamente las Cortes Supremas y el Tribunal Constitucional nos han dado la razón, porque lo que nosotros hacemos, ¿no? Los organismos de derechos humanos y acá también los movimientos feministas es utilizar los estándares de derechos humanos, ¿no? Y ninguna de las cortes puede pronunciarse al margen de esos estándares. Incluso si se pronuncia al margen de esos estándares, vamos a acudir a la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana, ¿no? Y es cierto, ahí que hay que pensar, nos vamos a demorar 5, 6, 7 años, pero vamos a ganar ese proceso. Pero claro, los 5, 6, 7 años que habremos perdido son fundamentales en lo que tiene que ver con los procesos dentro del país
y el paréntesis que se hace en ese tiempo donde no hay la exigibilidad de ese derecho internamente, ¿no? Entonces, la idea no es acudir, no es que acudir a la Corte o a la Comisión Interamericana. La idea es que dentro del país, o sea, los estamentos de justicia funcionen y que dentro del país funcione, ¿no es cierto?, que el legislativo y el ejecutivo también hagan sus leyes y sus políticas públicas de acuerdo a los estándares de derechos humanos. Y acá viene también otro llamado de atención que hay en este momento, y es la obligación de respetar los estándares de derechos humanos es del Estado peruano. Y el Estado peruano es ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ya? Para nosotros, una de las vulnerabilidades que tenemos como país es que generalmente el Congreso de la República se ha comportado como que es ajeno al Estado, ¿ya? Yo tengo el poder de legislar y cree que puede legislar en cualquier sentido para cualquier lado. Y cree que el Estado peruano y las obligaciones del Estado peruano recaen en el Ejecutivo. Y eso no es así. De hecho, los comités que monitorean derechos humanos ya han hecho observaciones en ese sentido y también, incluso cuando hay que cumplir alguna sentencia de la Corte Interamericana y hay que cambiar alguna ley, y los países a veces informan, ¿no? El Ejecutivo informa, bueno, ya mandé el proyecto, pero el Congreso no lo aprueba. O sea, la Corte le ha observado en sus procesos de supervisión. No me puedes decir que el Congreso no aprueba la ley y justificarte en eso. La obligación es estatal y el Congreso también es el Estado peruano, ¿ya? Entonces, la obligación de respetar esos estándares es de todo. O sea, digamos, hay un marco de derechos humanos y de respeto tan fuerte hoy en día que ninguno de estos poderes puede legislar al margen de eso, ¿ya? Y yo creo que en eso es donde nos falta también incidir y hacer mayor pedagogía ciudadana. Por supuesto que las fuerzas ultraconservadoras y de extrema derecha nos van a decir que eso es un atentado a la soberanía, ¿no? Que mejor hay que salirse de la Corte, que hay que salirse del Pacto de San José y de los organismos internacionales que han establecido, digamos, estas obligaciones. ¿Ya? Eso es un tema recurrente y que siempre regresa, pero no va a pasar porque eso en realidad también en términos internacionales es convertirte casi como en una paria internacionalmente, ¿no? Entonces de vez en cuando aparece, pero luego, ¿ya? Y respecto a la soberanía, cuando un país firma un pacto o tratado internacional, es un acto soberano la firma de ese pacto o tratado internacional y se supone que acepta las condiciones que están en ese pacto, ¿no? Yo acepto renunciar a este pedacito de mi soberanía para que tú me supervises y me ayudes a avanzar como país en la implementación de derechos, ¿no? Digamos que por ahí va la figura, ¿ya? Pero básicamente nuestros entrampamientos, digamos, que han venido por ese lado. Y eso ha hecho, entonces regreso, que utilicemos los mecanismos, ¿no? Jurisdiccionales, porque no había eco en el Congreso de la República, ¿no? En algunos casos para avanzar y en otros casos ha sido básicamente respondiendo, ¿no? A la defensa, es decir, al uso que habían hecho las fuerzas conservadoras de este mecanismo, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día están pendientes de solución el caso de la anticoncepción oral de emergencia, que viene, miren ustedes, desde el año 2004, cuando una ONG creada por que fue ministro de Salud, Carbone y otros, que se llamaba Las Incomponendas, decidió colocar una acción porque consideraban que la anticoncepción oral de emergencia era abortiva, ¿no? Y entonces había que retirarla de la oferta de métodos anticonceptivos. Del 2004 al 2009 se litigó esa causa. En el 2009 el Tribunal Constitucional falló, ¿no? Sentenció diciendo que la AOE tenía un tercer efecto, que era abortiva, y la prohíbe en los establecimientos públicos, pero la deja vigente en las farmacias. Es decir, no choca con los laboratorios ni con los intereses privados. Lo que prohíbe es que el Estado la distribuya, lo cual es sumamente grave para nosotros porque en este país el 70% de las mujeres accede a las metodologías conceptivas de las que brinda el Estado, ¿no? En la prestación pública. Además que comprarla en una farmacia representa $7, $5, $8, que no
cualquier mujer, ni menos las mujeres más jóvenes, pueden disponer de ese recurso, ¿no? Pero así salió el fallo. Y luego en el año 2016 hay una acción que se introduce, perdón, en el 2014, ¿no? Que se introduce para revertir esa sentencia, porque además ya los estándares de la evidencia científica te demostraban que no hay un tercer efecto, que no es abortiva, que es un método anticonceptivo de emergencia, etcétera, etcétera. Y entonces se logra una acción, introducir una acción de amparo y luego una medida cautelar. El día de hoy tenemos provisión de método anticonceptivo en el Estado solo por medida cautelar. Está pendiente que el Tribunal Constitucional resuelva esa causa, ¿ya? O sea que no se extrañen si perdemos también la anticoncepción oral de emergencia, porque con la correlación que tenemos ahora en el Tribunal Constitucional podría ocurrir. ¿Qué va a pasar ahí? Tendremos que ir a la comisión, a la corte. ¿Ganaremos el caso? Sí, pero podrían ser 7, 8 años, ¿no? Sin anticoncepción oral de emergencia. Entonces, digamos, esa está ahí. Y la otra que también está pendiente en este momento es lo que tiene que ver con el aborto terapéutico. No en sí, no está en discusión la penalización o despenalización del aborto terapéutico, sino que hay una acción que han interpuesto también un grupo de fuerzas conservadoras, antiderechos, diría yo, porque conservador puede ser cualquiera, pero estos en realidad son antiderechos porque ya hay un derecho y un estándar ganado, ¿no? Y han interpuesto una acción contra el protocolo de aborto terapéutico. ¿Ya? No es contra la figura de aborto terapéutico que está en el Código Penal, sino contra el protocolo sanitario que regula cómo es que se accedería o cuál es el proceso que se sigue dentro de los establecimientos de salud, ¿ya? Eso también está en discusión, también hay una acción judicial contra eso, ¿no? Entonces son cosas que se van a discutir, ¿ya? Entonces, con esto quiero decir que la judicialización de las políticas públicas, por un lado, y luego de la política, o sea, en algunos casos, efectivamente, ha sido una estrategia del movimiento feminista, de los movimientos sociales para avanzar en derechos, pero muchas otras veces ha sido en respuesta a las acciones que habían interpuesto estos grupos antiderechos o grandes grupos de intereses económicos, empresariales, etcétera. Ha sido en respuesta a, ¿ya? Y lo otro es que en este momento, por ejemplo, cuando no tienes un ejecutivo y no tienes un legislativo que respondan a estos estándares, ahorita, por ejemplo, en un mapeo que se hizo, se encontró que de los 130 congresistas, aproximadamente 113 son antiderechos, ¿ya? Te quedan 17, con lo cual no consigues mayoría, pero ni en una comisión, porque de esos 17, sobre algunos hay duda, y sobre algunos otros sí se sabe que son, ¿no es cierto?, a favor de los derechos humanos. Ni siquiera voy a decir a favor de los derechos de las mujeres o la igualdad de género, sino a favor de los derechos humanos, ¿ya? Y esto es transversal a todas las fuerzas políticas, ¿no? Entonces tienes 113 de ahí, sobre los cuales, ya sabes, dijimos, bueno, no vamos a avanzar, pero no pensábamos que íbamos a enfrentar el tipo de retrocesos que estamos enfrentando. Entonces, la única posibilidad que hemos tenido para frenar o intentar frenar parte de estos retrocesos ha sido utilizar mecanismos jurisdiccionales. Entonces, ya nos ven como pulpos, ¿no? Con tentáculos, poniendo una zapatilla acá, la otra allá, acción de amparo por acá, acción de amparo por allá, ¿no? Acción de amparo para frenar la comisión que tiene que nombrar al nuevo defensor del pueblo o nueva defensora del pueblo, ¿no? Porque las reglas no eran claras, etcétera. Acción de amparo para impedir que entre en vigencia la ley que dio el Congreso en contra del Jurado Nacional de Elecciones y los plazos de los partidos políticos y que le obligó a abrir nuevamente los padrones electorales, etcétera, ¿no? Acción de amparo contra el tema del Tribunal Constitucional, acción de amparo. Entonces, estamos realmente respondiendo así, porque no hay actores políticos, o sea, no hay posibilidad, las bancadas están fragmentadas o se han partido. Entonces, no es que yo puedo ir y conversar con los líderes de la bancada, con el presidente del partido y llegar, ¿no es cierto?, y hacer una incidencia y plantear, como se hacía tradicionalmente antes, ¿no? Entonces, ya no tengo con quién dialogar, o tengo que hacerlo, no sé, pues tendré que hacer un meeting de manera abierta, ¿no? Y cuando vamos al Ejecutivo,
Lo que nos ha ocurrido también es, como ustedes verán, con la alta rotación de funcionarios, ministros, viceministros, yo estoy casi un año en la coordinadora y la verdad que me la paso casi todos los meses, tengo que hacer mi ronda de visita por los ministerios, ¿no? Para ir, presentar, saludar a las nuevas autoridades, plantearle los problemas y pretender avanzar en las reparaciones para esterilización forzada, ¿no? En las reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno, o sea, tenemos una agenda que no camina, ¿ya? No ha sido posible moverla. La que está ahí en términos del Ministerio de Justicia, que también es importante señalarlo, es la construcción de la política nacional de derechos humanos, ¿no? Que ha iniciado su proceso. Y ahí también, como se van produciendo cambios, nosotros al inicio de ese proceso conocimos un documento como diagnóstico y algunas bases sobre las cuales se iba a trabajar. Era un documento sumamente interesante, conceptualmente bien desarrollado. Y de pronto, cuando fuimos a una segunda reunión, ya había una construcción del problema público y todo el documento, a pesar de ser la política nacional de derechos humanos, lo que se está construyendo, no era un documento centrado en un enfoque de derechos, sino en enfoque de necesidades de las personas, ¿no? Entonces allí también empezamos a plantear las discrepancias, hemos planteado poder acceder a la metodología. Nosotros somos parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos como coordinadora. Sin embargo, no hemos tenido acceso a toda la información, ¿no? ¿Cuál es la metodología completa? Se supone que se están haciendo consultas y de hecho se están haciendo, pero ¿cuál es el peso que tiene la consulta ciudadana y cómo se van a incorporar, ¿no? ¿Cuáles son los ponderados de las distintas observaciones que llegan? O sea, eso no lo conocemos, porque luego tú puedes hacer 1000 consultas, pero si no sabemos cuál es el proceso de incorporación de esas consultas, o sea, simplemente te paseas por todo el país y luego no incorporas nada de eso, ¿no? Y también en el campo de justicia señalar que nosotros tenemos en este momento 50 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de esas sentencias, la gran mayoría están en procesos de implementación y no se cumplen. Algunas tienen 15, 10, 20, 30 años, ¿no? Entonces, tenemos una traba con el sistema de Procuraduría Pública que no deja avanzar con cada uno de los sectores, sea justicia, sea trabajo, etcétera, todo el tema de reparaciones para las sentencias, ¿no? Entonces, por allí hay un grave problema, ¿ya? Y en términos, y todo esto, por supuesto, afecta, ¿ya? La implementación de las políticas de igualdad de género, porque en términos de arquitectura normativa de igualdad de género, nosotros hemos ido avanzando y hemos avanzado bastante, ya les he dicho, desde la Constitución del 79 a la actualidad hay todo un desarrollo normativo, ¿no? Hemos pasado de las leyes de cuotas a la paridad, tenemos una norma específica para el acoso político, ¿no? Contra las mujeres, una protección especial, aunque nos falta el tema de las sanciones y la reglamentación de esa norma, pero es un avance considerable. Antes teníamos planes de igualdad de oportunidades, hoy día tenemos una política nacional de igualdad de género, ¿no? Tenemos toda una estructura, hay un esfuerzo por transversalizar la igualdad de género. Tenemos esta otra norma que acaba de salir, que ya se venía gestando en realidad hace años, ¿no? El decreto supremo que tiene que ver con la capacitación para los funcionarios públicos en lo que es el enfoque de género, ¿no? Y para comprender la problemática de la discriminación y la violencia, y que además lo hace obligatorio a los funcionarios, pero también incluye a los funcionarios, ¿no es cierto?, de confianza en los altos cargos y además incluso le pone un peso mayor de capacitación a los funcionarios públicos de confianza, ¿no? Estos, sobre todo para la toma de decisiones con igualdad de género, dice, estos tienen que recibir como 24 horas, si no me equivoco, de capacitación, cuando, y el resto de funcionarios corresponde 12 horas, ¿no? Entonces, no deberían tomar decisiones que tengan un impacto negativo en la igualdad de género, ¿ya? Entonces, pero sobre estas otras normas están todas las otras que están alrededor y van trabando los procesos de implementación. La otra gran cosa que se ha logrado después de un año, ¿no? Porque lo mencionó el presidente Castillo en su discurso de 28, luego el premier Bellido, que fue el primer premier, y fue parte del compromiso de la ministra Anaí Durán, el famoso Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Ya la ministra de la Mujer
del gobierno de Sagasti había dejado el marco conceptual sobre el sistema de cuidados aprobado, pero no se había aprobado la propuesta normativa que se iba a llevar al Congreso, ¿no? Porque hay que aprobar, tenía que ser aprobada en PCM porque el Ministerio de la Mujer es el ente rector, pero involucra a distintos otros sectores sobre los cuales tiene que ejercer su rectoría. Acuérdense que el Ministerio de la Mujer es fundamentalmente un ente rector que tiene que transversalizar a los otros sectores. Lo que ejecuta en sí mismo es poco, ¿no? Si sacamos el Programa Nacional contra la Violencia, casi todas las otras direcciones son cajitas vacías, son cajitas rectoras. Pero para ejercer tu rectoría, tú la ejerces, ¿no es cierto?, transversalmente, dicen las leyes del Poder Ejecutivo, y se ejercen transversalmente a los distintos sectores, a los distintos niveles de gobierno e incluso a los organismos autónomos, ¿no? Donde estaría el Tribunal Constitucional, a los distintos poderes, tu transversalización, ese es tu poder como ente rector. Sin embargo, no ha sido posible ejercer esa rectoría por todas estas otras trabas que estamos mencionando, ¿no? Entonces, se han aprobado algunas normas, pero de ahí el proceso de implementación es más lento. Y decíamos que se ha alcanzado al Congreso de la República la propuesta de ley de un Sistema Nacional de Igualdad de Cuidados, ¿no? Primero, que declara normativamente y expresamente el cuidado como un derecho. Nosotros no teníamos ninguna norma que específicamente señale que el cuidado es un derecho, pero en la Constitución teníamos también la salida de los famosos derechos innominados, ¿ya? En la Constitución también existe la posibilidad de nombrar derechos fundamentales que no teniendo un artículo específico en el texto de la Constitución, por el desarrollo o por su contenido, uno dice sí está reconocido. ¿No? Podríamos decir derechos sexuales y derechos reproductivos. No tienes un artículo específico, pero el contenido de ese derecho está abordado y tratado. Entonces son derechos innominados. No tienen nombre, no los he nombrado expresamente, pero existen en su contenido. Entonces el derecho al cuidado también era abordado desde esa manera, como un derecho innominado en la Constitución. Por eso ahora la propuesta que se ha alcanzado al Congreso dice reconocimiento del derecho al cuidado y desarrollo del sistema, ¿no?, nacional de cuidados, que sería un sistema funcional. Con este Congreso, uno diría, claro, como en el derecho al cuidado tú no estás discutiendo aborto, sexualidad, reproducción, uno diría, este tema puede pasar, ¿no? Puede tratarse, puede ser aprobado. Pero el Sistema Nacional de Cuidados tiene en su corazón, digamos, apunta a la corresponsabilidad en dos niveles, ¿no? Corresponsabilidad para que el cuidado sea redistribuido en la sociedad en general, entre Estado, ¿no es cierto?, mercado, familias, comunidad, y una corresponsabilidad de género al interior de las familias, entre hombres y mujeres. Entonces, a la hora que el Parlamento vea corresponsabilidad de género, va a decir no de ninguna manera. Primero le va a borrar la palabra género, ¿no? Y luego va a decir el cuidado es una obligación de las mujeres. Entonces, probablemente vamos a tener un sistema nacional de cuidados, pero con la mano recargada hacia las obligaciones de las mujeres. O de repente van a empezar a pagarnos para que nos quedemos en la casa cuidando, ¿no? Van a plantear bonos y qué sé yo. Que entonces, sí, o sea, garantizan cuidado, pero sigue siendo a costa del trabajo, ¿no es cierto?, de las mujeres, o recargando a las mujeres. Entonces, no cualquier sistema de cuidados es el que responde al estándar internacional de derechos, sino aquel que tenga planteado la redistribución interna, ¿no?, entre los géneros y la redistribución entre los actores sociales, ¿no? Porque el cuidado es una obligación de todos, no solo de los que tenemos el familiar, el hijo, el abuelo, el tío, etcétera, para cuidar, ¿no? Sino que es una obligación de toda la sociedad, el cuidado en sí. Entonces, no está caminando, digamos, pero ahí se ha quedado el proyecto planteado en este momento, ¿no? Se ha demorado un año en lograrse el acuerdo en presidencia, en PCM, ¿no? Porque va a implicar, por supuesto, que los sectores acepten la rectoría del Ministerio de la Mujer, que mujer le pueda decir a educación, tus servicios tienen que ser hasta más tarde porque las mujeres y los hombres en este país tienen trabajos informales y no trabajan de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sino hay gente que entra a las 4 de la mañana y sale a las 3 de la tarde. No puede decir que tu guardería o tu guaguaguasi o tu cuna más atiende de 9 a 3 de la tarde, ¿no? Eso es irreal.
no cobertura. En fin. Y, Catherine, me vas avisando, porque yo cuando la chapo, como dice, cuando chapo la moto, me trepo y no me bajo más. Todavía 10 minutos más, no te Tengo preocupes, 10 yo te minutos más, aviso. perfecto, Sí, porque acá quiero entrar a estos otros vale. temas que tienen que ver con, no sé si es hoy día o ayer, creo, en la etapa de la República, ¿no? Cuando hemos visto las preferencias para los alcaldes de Lima, ¿no? Entonces, uno se pregunta igual, ¿no? O sea, ¿sobre qué base, sobre qué cultura, ¿no? De relaciones de igualdad, de construcción de igualdad, es que hemos avanzado con nuestros aparatos normativos y nuestra arquitectura de igualdad de género, cuando la persona que lleva la primera mayoría de preferencias para alcalde en Lima, donde está un tercio de la población del país, el que tiene el 25% es Urresti, ¿no? Una persona que está procesada por violación de derechos humanos, graves violaciones a los derechos humanos, como es la muerte, ¿no es cierto?, del periodista de Guanta, ¿no? Y también, pero no solo eso, sino también que Urresti tiene acusación de violación sexual, ¿no? Y todas y todos, es algo que lo hemos visto en la televisión, porque hemos visto cuando ahí hay video, ¿no? Cuando la mujer le dice en su cara pelada que él la violó, ¿no? Que ella lo reconoce como tal. Y eso pareciera no importar a los ciudadanos de Lima y a las ciudadanas de Lima, ¿no? Que le dan un 25% de preferencia. ¿Y quién lo sigue? López Aliaga. ¿Con cuánto? Con un 22%. El hombre que dijo, ¿no es cierto?, que las niñas violadas no van a abortar, no sé qué, que las va a poner en su hotel, etcétera, ¿no? Entonces, y que además tiene una agenda así ultra conservadora, es del Opus Dei, le debe un montón de plata a la SUNAT, entonces ya uno dice, ¿qué está detrás de eso? Y el tercero, parece ser el más sano ahí, Preforza, igual, tiene también denuncias de violencia, ¿no? De violencia dentro de la pareja. Entonces, es también para preguntarnos, ¿no? Sobre qué cosas estamos nosotros trabajando esta arquitectura, ¿no? Sobre qué cultura. La nuestra es muy marcadamente una cultura de discriminación y violencia, ¿no? Pero además, los hechos que hemos mencionado son de violencia, digamos, en el espacio público. Pero uno de los mayores dramas que nosotros tenemos es que la violencia, y especialmente la violencia sexual, se está dando al interior de la familia, ¿no? Y ese es un tema que o lo mencionamos de pasada, o decimos, sí, claro, los padrastros, qué sé yo. No, no son mayoritariamente los padrastros ni el novio de la mamá, etcétera. Son padres, hermanos, tíos, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a hablar de incesto y tenemos que empezar a trabajar ese tema, ¿no? Tenemos que deconstruir qué está detrás de esas altas tasas de incesto que tenemos en el país, ¿no? Porque si no lo hablamos, no lo mencionamos y no lo trabajamos, o sea, vamos a seguir hacia allá, ¿no? Y entonces, para coronar ese tema de altas tasas de violencia sexual y las leyes en las cuales hemos avanzado en prevención, porque hasta ahora teníamos mucho de atención y cada vez que un presidente nuevo llegaba o una ministra siempre nos decía, vamos a hacer más centros de emergencia mujer, 50 más, 100 más, ponían la meta, ¿no? Ahora, los centros de emergencia mujer son un servicio necesario, por supuesto, pero todas sabemos que funcionan más o menos, ¿no? No funcionan del todo bien, hay una alta rotación de personal, el 30% históricamente está incompleto, etcétera. Y seguimos reproduciendo el mismo modelo con las mismas falencias y debilidades, ¿no? Y poco se había puesto en prevención. Ahora hay una política nacional de prevención, etcétera, pero lamentablemente en estos años ha disminuido el presupuesto para lo que tiene que ver con la atención de la violencia, el sistema especializado de atención a la violencia también. Entonces, ahí había un presupuesto aprobado y como no se ha ejecutado, no se ejecutó del todo durante la pandemia, también, ¿no? Hemos recibido recortes en estos años. Pero además el Parlamento ha aprobado también una norma que tiene que ver con eh, supuestamente la participación de los padres y madres de familia en el tema de materiales educativos.
pero de materiales educativos que tienen que ver con la educación sexual integral, ¿no? Y ese era, digamos, la igualdad de género, y ese era el kit del asunto cuando estaba inicialmente el proyecto. Pero luego, además, se le ha incorporado el tema de la historia, ¿no? Porque el otro tema que está en debate también es el relato, ¿no? ¿Cuál va a ser la narrativa de la historia que hemos vivido? ¿No? ¿Cómo vamos a contar la historia del conflicto armado interno, etcétera? Entonces, eso también hoy en día está en el paquete de esta ley que ha sido aprobada en el Parlamento, que el presidente no observó. Por más que hubieron observaciones que se estaban gestando desde el Ministerio de la Mujer y desde el Ministerio de Justicia, incluso desde el Ministerio de Educación, luego la norma no fue observada por el presidente, ¿no? Y fue promulgada. Entonces, digamos, eso también está allí en debate. Y a esto se agregan los que son propuestas de ley que tienen que ver con frenarle, ¿no? El desarrollo a la única figura de aborto posible que existe en el país, que es el aborto terapéutico, ¿no? Y hay un proyecto de ley, por otro lado, que está planteando, no de manera directa, quitar la figura del aborto terapéutico, pero tiene un lenguaje en términos de derechos, ¿ya? Que pretende reconocerle derechos al concebido que no tiene, y pretende poner la vida del concebido o el derecho a la vida del concebido por encima del derecho de la vida de las mujeres, ¿ya? Y habla que el derecho a la vida es, digamos, un derecho fundamental absoluto. Y acá también es importante regresar siempre a los estándares de derechos humanos y recordar, no solamente en el campo internacional, sino nacional e interno, ¿ya? No hay derechos humanos jerarquizados, ¿ya? Digamos, de facto. No es que yo pueda decir, este derecho pesa más que el otro, de facto, ¿no? El derecho a la vida no tiene más peso que el otro derecho, que otro derecho, sino que en cada conflicto de derechos se resuelve y hay un ejercicio y aplicación de principios. Pero en el caso del derecho a la vida del concebido y en el caso del derecho a la vida de las mujeres, este, el concebido tiene derecho a la vida, por supuesto, y está así declarado en la Constitución, pero ese derecho no es absoluto. Por eso, cuando entra en disputa con otro derecho, como puede ser el derecho a la vida de las mujeres, el derecho a la libertad, a la autonomía de las mujeres, etcétera, se hace o se aplica el famoso principio de ponderación de derechos y se resuelve el conflicto. Entonces, este proyecto de plano le atribuye derecho absoluto a la vida, ¿ya? Y eso, por ejemplo, va contra el estándar. En la región de América Latina y el Caribe, el estándar de protección a la vida del concebido es la vida del concebido, se protege la vida desde la concepción, ¿ya? En general, dice la Convención Americana. Cuando dice en general, desde la concepción, quiere decir que existe un y en particular, no siempre, hay excepciones, ¿ya? Entonces, esas excepciones han sido desarrolladas en un fallo y también nos dice que la protección del derecho a la vida del concebido es gradual e incremental, ¿ya? El fallo es del año 2012, es el caso Artavia Murillo contra Costa Rica. Entonces dice, la vida del concebido es un derecho gradual e incremental. Luego también dice el mismo fallo, el concebido no es persona, ¿no? Las personas somos las que ya hemos nacido. Antes de nacer no eres persona, eres concebido, feto, naciturus, producto le llaman en salud, etcétera, ¿ya? Y luego dice, la protección al concebido se da a través de la protección a las mujeres. Entonces, si el Estado quiere proteger al concebido, tiene que proteger a la mujer gestante, ¿no? Garantizándole salud, acceso a alimentación, no discriminándola, dejándola trabajar, no botándola de la chamba porque se va a embarazar o negándole trabajo en edad reproductiva, garantizando servicios de cuidado para que decida tener, ¿no es cierto?, ese hijo o esa hija y en realidad no vea que en realidad va a ser una sobrecarga que el Estado no comparte, digamos, en los servicios de atención, ¿no? Entonces, hay un conjunto de consideraciones adicionales que son ya estándares de derechos humanos y que, sin embargo, todas estas fuerzas
ultraconservadoras, antiderechos en el Parlamento, desconocen, ¿no? Entonces, lo que está detrás, cuando uno lo mira, o sea, no solo es una reacción a los avances de los derechos de las mujeres, etcétera, ¿no? Sino que también es parte de esta vocación autoritaria que tiene que ver con control, ¿no? Con control al final sobre determinados grupos poblacionales, control sobre determinados territorios y control sobre los cuerpos de determinados sujetos también, ¿no? Entonces, es parte de la propuesta autoritaria que está, del modelo autoritario que tienen estas representantes, que son de los distintos sectores políticos. Es absolutamente transversal a todos, ¿no? Entonces, y en algunos casos, como en el caso del Ejecutivo, o sea, sí es cierto, ya lo sabíamos, lo vimos en su plan de gobierno, lo escuchamos en las entrevistas, pero claro, muchos aún así, ¿no? Sentimos que no podíamos votar por la otra opción y igual votamos por eso y dijimos, bueno, veremos cómo ya lo manejamos sobre el caballo, ¿no? Pero pensamos que se mantendría en ese estándar y no habría regresividad, ¿no? Pero acá incluso estamos viviendo situaciones de regresividad, ¿no? Entonces, diríamos que por ahí va el peligro, ¿no? O sea, va más allá de eso. Y repito, o sea, igual, podremos hacer denuncias, las vamos a ganar, pero vamos a perder mucho tiempo en ese camino. Y no solo es tiempo, sino son vidas que se van arruinando en ese paréntesis mientras uno va de corte en corte o de instancia en instancia. Yo creo que lo dejaríamos acá para poner un tiempo para poder conversar. Sí, gracias Jenny, muy interesante lo que indicas. Más bien vamos a abrir la ronda de preguntas, comentarios que tengan todos los compañeros, las compañeras de DESCO con respecto a la exposición de Jenny. A ver quién se anima. A ver, hay una mano levantada. Pilar, adelante Pilar. Muy buenos días con todas y todos. Jenny, muchas gracias. He aprendido mucho. Me atrevo a hacerte 4 preguntas para seguir aprendiendo, ¿ya? La primera, has detallado detenidamente el trabajo que están haciendo a nivel de todo lo que es la normatividad. Pero tengo una duda. La sociedad peruana siempre es caracterizada como una sociedad conservadora en este tipo de valores y con relación a estos temas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de acciones se están realizando para ir cambiando esa cultura conservadora en el aspecto de género en nuestra sociedad? Pregunta 1. Pregunta 2 tiene que ver si la presencia, ¿qué opinas en el sentido de si la presencia de Diana Miloslavich en el Ministerio de la Mujer permite o no, por lo menos, evitar que se siga retrocediendo en el aspecto de género desde el Ejecutivo y si su presencia les ha permitido algunos avances. Pregunta 3, y me disculpo, son 4 nada más, ¿no es cierto? Es el asunto de la trata. Si es que mi sensación es que se ha ido avanzando en conciencia, en organización, ¿no? Y también en la persecución de este delito, pero me gustaría saber qué opinión tienes al respecto. Y la última es frente al tema de la mujer venezolana, ¿no? Porque su presencia también ha generado grandes interrogantes sobre la capacidad del Estado peruano de garantizar derechos, ¿no? Entonces, eran esas 4 preguntas. Gracias. Gracias Pilar. Adelante Jenny mientras espero alguna otra pregunta o otra manito para consultarte. Perfecto. Mira, la primera sobre la sociedad conservadora peruana. Sí, yo creo que tenemos, o sea, si nos miramos en la región, somos una de las sociedades con más conservadurismo, ¿no? Respecto a la región. De hecho, hace poco hay una encuesta mundial sobre el tema, por ejemplo, de aceptación respecto al aborto y me parece que estábamos en el penúltimo lugar de aceptación, ¿no? A el derecho al aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, y más bien, toda la región, en el sur, toda la región ha ido avanzando hacia la despenalización, por ejemplo, ¿no? Argentina, Uruguay, las discusiones, incluso México,
¿no? Ecuador, Colombia, que acaba de despenalizar hasta la semana 24, Chile, que lo ha constitucionalizado y lo van a votar ahora el 4 de septiembre, etcétera. Y nosotros pareciéramos que vamos como incluso queriendo quitar lo poco que habíamos conseguido, ¿no? Quizás también nuestro conservadurismo tenga que ver con haber sido también centro, ¿no es cierto?, del poder eclesial, del poder político, del poder militar, ¿no? Durante la colonia y luego el devenir, eso igual hemos seguido teniendo una marcada y fuerte presencia, que luego ha ido disminuyendo, pero ya no de la Iglesia Católica, pero somos una de las ciudades donde nace el famoso movimiento No te metas con mis hijos, etcétera, y de ahí lo hemos exportado a la región, ¿no? Entonces, hay también una fuerte presencia de distintas iglesias evangélicas. No todas las iglesias evangélicas son iguales, así como no toda la iglesia católica es igual, depende, ¿no es cierto?, también de las congregaciones, etcétera, y hay distintos énfasis, pero de estas iglesias evangélicas, digamos que las que se han colocado transversalmente en los distintos poderes políticos o han hecho alianzas con los poderes políticos son justamente las que responden al fundamentalismo, ¿no? Un fundamentalismo que podría tener sus orígenes en la región, digamos, a inicios del siglo pasado, ¿no? Digamos, con estos movimientos integristas en Estados Unidos y las lecturas, digamos, bíblicas de los textos de manera fundamental, sin posibilidad de interpretar nada, ¿no? Entonces, eso, y luego también en la presencia que han ido ganando estas iglesias en zonas donde no hay presencia del Estado o hay muy poca o limitada presencia del Estado, o también porque estuvieron presentes y se quedaron en la época del conflicto armado interno, ¿no? Y resistieron también ascendieron, ¿no? Entonces, eso les ha hecho ganar. De hecho, cuando uno va a trabajar muchas veces a las comunidades y vas a encontrar mucha gente que ha aprendido a leer a través de la lectura bíblica, ¿no? Digamos, hay todo un ejercicio y toda una penetración por ese lado y que ha ido rompiendo también incluso lazos culturales también allí, ¿no? Entonces, de hecho, somos una sociedad conservadora. ¿Cómo ir quebrando eso? A mí me gustaría, a veces sueño que me digan cuál es el botón o los botones que hay que presionar en la cabeza de las personas para cambiar eso, pero creo que la educación es básica, ¿no? A veces nosotras desde el movimiento feminista, sobre todo las que somos abogadas, que tenemos la deformación y la fascinación por las leyes, ¿no? Decimos, en vez de haber estado luchando por cambiar los códigos, etcétera, hubiéramos tomado el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, no importa si no cambiábamos la ley, pero culturalmente las prácticas serían otras, ¿no? Entonces, creo que hay mucha resistencia desde la posibilidad de construir una educación en igualdad. Y lo otro es que declaramos la igualdad y soñamos, pero todavía hay muchos sectores transversalmente marcados por la desigualdad. O tenemos un discurso contra la violencia y decimos, ¿por qué no avanzamos? Porque el discurso es contra la violencia, o sea, no le pegues, pero no vemos que es violento las brechas salariales, ¿no es cierto? No vemos que es violento el uso del cuerpo de la mujer en la publicidad, todos los comentarios sexistas, ¿no? Toda la cosificación, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se mantiene tal cual, ¿no? Entonces, mientras no avancemos en esos cambios culturales y en la construcción también de las masculinidades, ¿no? Porque no olvidemos que acá está totalmente feminidades, masculinidades, si hablamos de un género en la mirada, digamos, binaria, ¿no? O sea, lo que se mueve a un lado se mueve al otro, ¿no? Y también hay una resistencia de esas masculinidades y hay también una reacción de esas masculinidades que se sienten avasallados, disputados, ¿no? Por el lugar y el avance también de las mujeres, ¿no? Pero allí es trabajar duro en cambios culturales y es difícil también cuando tenemos autoridades del de la más alta, ¿no? Dimensión, digamos, que están acusados o procesados por hechos de violencia. O cuando sucede un hecho de violencia, uno escucha no sé, pues el presidente de Chile, de Colombia, ¿no? Hablar contra la violencia. Nosotros nunca escuchamos que el presidente o el Congreso se pronuncien sobre esos hechos, ¿no? Tenemos violador en el Congreso, en la escuela te violan, vas al centro de salud,
te violan. Estás en tu casa, te violan, ¿no? Entonces, y a veces se ofenden cuando decimos que ese es un país de violadores, y lo es, porque la cultura de la violencia sexual está instalada totalmente en la sociedad. Y eso se refleja basurización o cosificación del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y ahí está la encuesta nacional de relaciones sociales, la ENARES, ¿no es cierto? No se ha hecho este año, pero la última es del 2019. Y, por ejemplo, esa encuesta nos muestra, tiene una serie de afirmaciones que se van preguntando a ciudadanas y ciudadanos a nivel nacional y sobre la tolerancia a la violencia, y te vota un índice de tolerancia a la violencia. Y en el caso de Perú, en vez de disminuir el índice de tolerancia a la violencia contra las mujeres, ha aumentado la tolerancia social a las mujeres, ¿no? Ha bajado la tolerancia respecto a la violencia hacia la niñez, ¿ya? Entonces ahí uno se pregunta, ¿no? ¿Qué le pasa a esta sociedad que te puede decir que no le pegues a un niño, pero pégale a tu mujer, ¿no? Entonces, y ahí, por ejemplo, se validan afirmaciones, más del 50% de la población considera que la mujer es fundamentalmente madre, esposa, y por último, tiene derecho a realizar sus sueños, ¿no? Entonces ya encasillada totalmente, ¿no? Entonces esa encuesta va midiendo. Otra que también podemos mirar y está súper interesante es la encuesta sobre desigualdades que ha trabajado Oxfam, ¿no? Que la sacaron hace poco también, ¿no? Sobre la presencia de Diana, compañera feminista, en el Ministerio de la Mujer, yo diría que es muy poco, en realidad, lo que ella puede hacer, ¿no? Porque es una sola, para empezar también en términos de paridad, o sea, desde el gobierno de Castillo siempre ha dado muestras, ¿no? De mantener más bien a las mujeres casi desaparecidas en términos del gabinete, pero además la presencia de los varones son varones, ¿no? Cuestionados justamente por situaciones de violencia. Entonces, tiene poco poder. Ella ha observado normas, ha mandado informes, pero no tiene un poder no tiene una correlación de fuerzas para plantear algo mayor, ¿no? Yo diría que su presencia es fundamentalmente simbólica, ¿no? Y lo que puede lograr sacar son cosas como estas que ya estaban o que venían gestándose, ¿no? Como el proyecto de ley sobre cuidados, ¿no? O esta normativa sobre capacitación en igualdad de género, ¿no? Que ya venía también trabajándose años atrás, se estuvo planteando cuando estaban ahí Durán y que hoy en día, digamos, ve la luz, ¿no? Pero de allí a parar otra cosa, no, ¿no? O sea, no tiene margen. Es invitada en este gobierno, el propio presidente recién ha construido su bancada, no tiene fuerza política, ¿no? Entonces, más bien algunas compañeras sostienen que eso de alguna manera en un momento limitó o frenó un poco que desde movimientos feministas se pudiera cuestionar con más fuerza, ¿no? Las acciones que estaba haciendo el gobierno o el parlamento, porque la compañera está ahí, ¿no? Entonces, como que uno se autocensura un poco, no porque ella lo hubiera planteado, hubiera dicho no me tiren piedras, chicas, no, de ninguna manera. Pero también ocurrió un poco eso, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Sobre trata, sí, hay avances, el tema se visibiliza más, pero es muy chiquito porque hay más avances de las economías, no solo informales, sino ilegales en los territorios, ¿no? Y ese avance mayor de las economías ilegales en los territorios está también vinculado a la trata, ¿no? Entonces yo podría decir que quizás hay una respuesta más visible desde el Estado, pero si tú vas a los territorios, la trata ha avanzado, ¿no? Y recuperar, y además, o sea, recuperar una víctima de la trata, una sobreviviente de trata, requieres todo un programa completo, ¿no? Y eso no hay. Y la presencia del Estado en esos territorios, o sea, cuando el Estado llega es para darle problemas a la gente, ¿no? La coima del policía, la otra cosa, entonces la gente ha sobrevivido sin el Estado y ya prefiere estar sin el Estado, ¿no? Entonces yo creo que son grandes territorios donde no está el Estado, definitivamente, ¿no? Respecto a las mujeres venezolanas, hay, por supuesto, no solo las mujeres, los varones, hay una hipersexualización de las mujeres venezolanas, ¿no?
y una sobrecriminalización de los varones, ¿no? Y en el caso de las mujeres venezolanas, también ya hay organizaciones, porque varias de ellas que de alguna manera se han vinculado con peruanos y tienen hijos, luego están en esta situación de que no pueden salir del territorio nacional, ¿no? Han sufrido violencia y luego no pueden irse porque tienen el hijo acá, ¿no? Y eso también, y no tienen, digamos, están solas acá y están a merced, digamos, de este maltratador peruano que se hizo su pareja, ¿no? Y no encuentran una salida también allí, ¿no? Entonces, eso está complicado. Y lo otro, garantizar derechos, también, a pesar que durante la pandemia se insistió muchísimo en que había que garantizar la atención de las mujeres y salieron algunas normas que tenían que ver con atención de la salud sexual y reproductiva, de la maternidad, del aborto, etcétera. Eso no estaba funcionando así, ¿no? Todavía el funcionario público te exige determinados documentos, cosas que no tiene que exigir, ¿no? Y está un caso que todavía no se ha terminado con las investigaciones, que fue el de esta muchacha venezolana en el Hospital María Auxiliadora, que entró por un aborto y fue amenazada con que iba a ser denunciada, y la chica entró al baño y yo creo que se suicidó, no se sabe bien, apareció muerta en el piso de abajo, ¿no? Una chica jovencísima. Entonces, digamos, ahí hay muchas cosas que están en cuestión, y también hay una última denuncia que se ha hecho contra el alcalde de Piura, que es este que fue parlamentario, que era pegalón también, Juan de Dios, Dioses, algo así, ¿cómo es? Que era fujimorista, muchacho, joven. Bueno, este alcalde de Piura también, ¿no? Montó un operativo, él por su cuenta, no sé con quiénes, con la policía, y les trepó a las venezolanas en un bus, las acusó a todas de prostitución, de ilegales, y las deportó por su cuenta, ¿no? Incluso algunas dejando sus hijos pequeños en el territorio nacional, ¿no? Entonces hay una denuncia que se ha hecho por abuso de autoridad, una cosa así, ¿no? Y que se va a continuar. Pero como esa situación hay miles, ¿no? Además de las disputas que hay entre los grupos de tratantes peruanos, colombianos y venezolanos, ¿no? Que se están ahí disputando el territorio también, ¿no? Entonces, bueno, y son, por supuesto, el segmento, digamos, más débil, ¿no? O sea, de hecho, cuando las mujeres en situación de prostitución o algunas que se reconocen como trabajadoras sexuales hicieron su marcha, digamos que no es una marcha que congregue mucho, ¿no? O sea, ¿quién va a ir a marchar por las putas? Más o menos se decía, ¿no? Entonces, yo creo que ese es también un tema muy fuerte, y son todas las semanas también están matando una, otra, o desfigurándolas, ¿no? Entonces ahí también hay que poner el ojo y dar respuestas, ¿no? Gracias. Gracias, Jenny. Quisiera saber aquí, en los presentes, los compañeros, compañeras, ¿alguna pregunta o comentario quizás? Jenny, si Sí, yo pudiera hacer una pregunta, Armando, adelante. sí, mira, lo- es- quería ver tus comentarios respecto a una suerte de paralelismo con respecto a lo que ha pasado en Estados Unidos ahora con el fallo de la Corte Suprema, y leyendo algún comentario sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? Toda esta marcha atrás que se está dando en términos de los derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos. Leía una comentarista que señalaba que un error, entre comillas, del movimiento feminista, pro derechos en Estados Unidos fue que se concentraron demasiado en el activismo, digamos, en las calles de la sociedad civil, y descuidaron el frente legal, que más bien había sido aprovechado por los sectores de derecha con el control que habían tomado de la Corte Suprema. ¿Se podría decir de que algo similar sucedió o habría sucedido en Perú, en donde se concentró demasiado el avance y la pelea por los derechos en los últimos años en el tema de la marcha, ¿no? El activismo en la calle, que tiene su lugar, y se descuidó, digamos, el flanco político, el flanco legal, el flanco en judicial, en el Congreso? ¿Se podría hacer un paralelo? Mm, yo creo que en el caso nuestro más bien podríamos decir al revés, porque digamos que el movimiento feminista peruano, yo creo que el que resurge y toma las calles
es pues a partir del año 2012, 2013 hacia adelante. Pero las que militamos en el feminismo desde los 90, o sea, cuando hacíamos nuestras marchas, que igual las hemos hecho todos los años, seríamos una cuadra o media cuadra, ¿no? Entonces, a lo largo de todos estos años, sin embargo, o sea, siempre estuvimos igual en la calle, ¿no? Pero nos concentramos más bien en los avances legales, ¿no? En desmontar todos los aparatos legales. ¿Por qué? Porque acuérdate que como la Constitución viene del 79, nosotros teníamos que cambiar todas esas leyes, ¿no? Que respondían más bien a la Constitución anterior, que era la de 1933, y al Código Civil del 36, y al Código Penal, que era de 1924. Entonces, a partir de 79, en el 84 cambia el Código Civil y en el 91 el Código Penal. Y de ahí nos concentramos en cambiar más bien las leyes, ¿no? Movimiento social había poco, porque además gran parte del movimiento había sido muy golpeado y retraído a raíz justamente del conflicto armado interno, ¿no? Casi todo el movimiento social se repliega ahí, ¿no? Entonces en los 90, como costaba retomar la calle, ¿no? Digamos, con fuerza, resurge a partir, yo diría, de la segunda década del 2000, ¿no? 2011, 2012 para adelante, se empiezan a sumar los colectivos de jóvenes, ¿no? Empiezan a activar en distintos lados, y yo creo que hay también un momento ahí que es interesante. Entre el 2012 y el 2014 se gesta una iniciativa que se llamó Déjala Decidir, ¿no? Esa iniciativa se gesta, es un acuerdo que hacen varias ONGs feministas, pero dicen, vamos a plantear la despenalización del aborto en casos de violación, pero no lo vamos a plantear nosotras solas. Lo que vamos a hacer es movilizar una acción ciudadana a nivel nacional y vamos a conseguir firmas. Entonces, mientras movilizas y consigues firmas, puedes ir haciendo pedagogía ciudadana, recoges tus firmas, etc. Y eso, en mi opinión, desonegeizó un poco, el movimiento. ¿Ya? Porque hasta entonces el movimiento que había y la cuadra donde yo te digo que marchábamos eran más o menos las mismas, y a su vez al día siguiente ibas a tu centro de trabajo, que era la ONG, y encontrabas a tus compañeras que habían estado en la marcha, ¿no? Entonces yo creo que esa acción de este grupo de ONGs feministas que abren esto a distintas colectivas y se tiran a nivel nacional a recoger firmas, hace como un primer remesón, ¿no? Y luego ya viene también toda la corriente que venía en la región con Ni Una Menos, ¿no? Etcétera, y resurge con fuerza el movimiento social. Pero en el caso peruano, a diferencia de este comentario que hacían los gringos o las gringas, que decían que estuvieron en la calle, pero no hicieron la lucha en lo jurisdiccional, nosotros sí hemos estado haciendo la lucha en lo judicial, en los partidos, etcétera. Ahora, en el tema de los partidos, de pronto nos quedamos sin con quién dialogar, como decía, ¿no? No había actores políticos sobre los cuales incidir, no había jefe de bancada, el presidente del partido pues lo había comprado, no había estructura dentro de los partidos, ¿no? No había secretarías, no había jefe de plan de gobierno, no había, ¿no? Ya no tenías sobre quién incidir, no había escuelas de formación de cuadros, ¿no? Todo eso se había pulverizado. Entonces, también era difícil ahí hacer un trabajo. De hecho, si uno mira los programas políticos de los partidos, en los 40, en los 50, yo diría, eran más de avanzada de lo que son esos partidos que son de esa época y sobrevivieron al día de hoy, se fueron volviendo conservadores, ¿no? Y uno dice, tenían su demanda de Estado laico, participación plena de las mujeres, etcétera, etcétera, y de pronto se convirtieron en otra cosa, ¿no? Fueron regresionando. Pero en Estados Unidos también quería decir que también funciona lo de las calles, ¿no? Porque, por ejemplo, esta semana también hemos tenido el resultado de un plebiscito y de una consulta ciudadana, y ha ganado el derecho al aborto, ¿no? En uno de los primeros estados, que además es un estado donde hay concentración de republicanos, ¿no? Sin embargo, la gente ha votado por mantener su derecho al aborto, ¿no? Gracias, Jenny. Gracias. Tenemos una pregunta de Silvia. Adelante, Silvia. Gracias. Primero agradecer a Jenny por la exposición y la información valiosa, ¿no? Que también nos da pie a preocuparnos bastante, ¿no? En general, mi pregunta, o de repente salen ahí varias, sería
nosotros percibimos que a nivel incluso internacional y en Perú también hay como está cobrando mucha fuerza el conservadurismo, ¿no? Lo cual viene afectando a los derechos ganados por las mujeres. Y con el ejecutivo que tenemos y con el legislativo que tenemos, tú mismo lo has dicho, ¿no? Están habiendo retrocesos que nosotros pensábamos que por lo menos, digamos, nos íbamos a quedar a ese nivel y después de repente íbamos a avanzar y más bien estamos retrocediendo. Estos retrocesos que se están evidenciando, ¿no? Dado el terreno que va ganando las iglesias evangélicas o la conservadurista, digamos, nos va a tomar mucho tiempo en recuperar esos avances. Habrá posibilidad de llegar al punto en el que estábamos, digamos, hace un par de años o 3 años, ¿no? La pandemia también ha generado, digamos, ha generado también mayores brechas en los derechos de las mujeres, ¿no? Porque ha evidenciado pues toda la carga que tenía, que nos estaban obligados a asumir por el tema del cuidado de los enfermos, de los hijos, del colegio virtual, etc. etc. Ha agudizado, creo, muchas de las cosas que ya eran complicadas en sí para las mujeres en ciudades y ni qué decir en el campo, ¿no? En la parte rural es aún peor, las mujeres son invisibles prácticamente y ahí no hay pues lugares de atención, los SEM no llegan a nivel distrital, comunal, o sea, es mucho más complicado para las mujeres rurales y también poder evidenciar sus temas de violencia también es mucho más difícil, ¿no? Por todo el tema machista que hay ahí, ¿no? Entonces, un poco se me pregunta eso, ¿no? Digamos, hasta cuánto nos tomará poder recuperar lo perdido y como se vislumbra el panorama político, yo creo que esto va a seguir en esa tendencia algunos años más y no sé, estamos en grave riesgo en realidad las mujeres, ¿no? Nuestras hijas, nuestras sobrinas, hermanas. ¿No? Eso poco se me pregunta. Silvia, yo diría un paso atrás, ni siquiera para dar dos adelante, ¿no? A ver, no, yo creo que también los que trabajamos en ONGs y trabajamos bajo la lógica de proyectos, ¿no? Yo creo que para nosotros también es una oportunidad, ¿no? Yo lo digo desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que una de las cosas que yo he extrañado ahora que he llegado y asumido la coordinación, digamos, desde octubre del año pasado, es todo el trabajo que antes hacíamos en promoción de derechos, ¿no? Entonces, y en general, claro, de pronto, obviamente, nosotros formulamos los proyectos de acuerdo, ¿no es cierto?, al marco que tiene tal o cual cooperación, etcétera. La cooperación también ha cambiado, digamos, esas lógicas. Eso también lo entiendo, porque, digamos, de ahí salen los recursos para hacer nuestras intervenciones. Pero yo creo que de alguna manera, la cooperación también está muy preocupada por lo que está pasando, ¿no? Y entonces también hay un acercamiento en el sentido de que nos está diciendo, ¿no? Bueno, además de lo que ya tenemos y estamos haciendo, o sea, ¿dónde más, qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos retomar, ¿no? Entonces, yo creo que hay una posibilidad de renegociar cosas que teníamos con la cooperación. Y yo sí creo que es fundamental retomar todo el tema de la pedagogía ciudadana, promoción de derechos, o sea, porque incluso yo veo en el activismo juvenil, etcétera, que se manejan muchas herramientas para hacer activismo, pero no hay fondo. O sea, uno toca, tin, tin, ¿no? O sea, la capacidad del pensamiento crítico, de reflexionar sobre los procesos, etcétera, eso como que está como más vacío, ¿no? O los enfoques de derechos, ¿no? Tenemos encuentros, todo, pero no hay formación desde un enfoque de derechos, ¿no? Entonces creo que eso es como básico también para construir niveles de ciudadanía, ¿no? Ya lo decía, la propia política nacional del Ministerio de Justicia que se está construyendo sobre derechos humanos tiene una mirada centrada en necesidades y no en derechos, ¿no? Y eso no es, porque, o sea, eso no es el enfoque de derechos, ¿no? No tiene que ver con necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante trabajar desde allí. O sea, y son como dos frentes, ¿no? Mientras damos la lucha, digamos, contra estos grandes actores, metemos la acción judicial, si hay que meter la acción judicial, lo poco de incidencia que se puede hacer, o la campaña pública, yo creo que también con un pie siempre en el territorio, ¿no? Entonces,
la posibilidad de construir allí, ¿no? De estar en los territorios y retomar eso, ¿no? Yo creo que sí es algo que habíamos dejado en general las ONGs en nuestro trabajo, ¿no? Pero, repito, tiene que ver también con el tema de cómo viene la cooperación, que cada vez venía menos y por supuesto con otros marcos que te decían, no, eso ya no, ¿no? O sea, para promoción de derechos, para escuelas de liderazgo, no, eso ya no, te decía. Pero eso ha sido un trabajo que era fundamental. Gracias, Jenny. Silvia, ¿alguien más? Y quizás quiero hacer una consulta a Jenny, teniendo en cuenta ahorita las elecciones que se aproximan, ¿no? Y que de alguna manera estamos ya con diversas leyes que nos benefician a la participación de las mujeres, aunque tenemos la brecha alta, ¿no? De autoridades elegidas, ¿no? Mujeres. Con respecto a la reglamentación de la ley sobre el acoso político, eh, en el año pasado tuvimos unas reuniones para ver el tema de la ruta de esa ley, ¿no? De cómo debe denunciar, a dónde debe acudir la víctima, mujer que está participando para las elecciones, ¿no? Hemos visto muchos vacíos en ese análisis, me acuerdo que también fue con Flora. ¿Y qué tanto depende para la reglamentación? ¿Por qué la demora tanto? ¿Eso depende más del legislativo? Esa parte no la comprendo muy bien, o de repente tú sabes mayor información, mayor detalle, ahora que tenemos las próximas elecciones, ¿no? Quisiera que nos comentes algo al respecto sobre ese tema de la reglamentación, que es muy importante porque la ley te lo informa de manera muy general y hay unas dudas o consultas que en el interín tenemos y como que quedaron vacíos, y la reglamentación nos ayudaría bastante, ¿no? Eso. Sí, hasta donde yo tengo entendido, la reglamentación que tenía que hacerla el Jurado Nacional de Elecciones se trabó porque la forma en que estaba redactada la ley, ¿no? De protección frente al acoso político, cuando habla de las sanciones, ¿no? Habla más bien de penas impuestas, ¿ya? Y el jurado dice, yo no puedo fijar penas, porque eso es una competencia que tiene que ver con la legislación penal, que es la que establece delitos y penas, ¿no? Entonces, por ese entrampamiento es que el jurado no ha sacado la reglamentación y ha dicho, tendría que corregirse la ley en el Parlamento para que se puedan establecer, ¿no es cierto?, esas, específicamente las sanciones que corresponden a la norma, porque no es un delito, el acoso político no es un delito, ¿no? El acoso político, sino que es una figura que tiene que ver con sanciones administrativas. Entonces, sin embargo, en la norma, yo entiendo que la norma probablemente, como fue producto de negociación, una propuesta por acá, otra por allá, y luego en algún momento de la redacción, de la autógrafa, se debe haber jalado eso y sale como que tiene que hacer una sanción penal, ¿no? Y eso no le corresponde, obviamente, al Jurado Nacional de Elecciones, no puede establecer penas, ¿no? Entonces Ok. hay ahí una opinión jurídica del jurado, de los asesores del jurado, que dicen, no, esto en todo caso tiene que corregirlo el Parlamento, no puedo hacerlo yo. Y ahí se ha quedado, digamos, trabado el tema del reglamento, ¿no? Igual es una herramienta potente para ser utilizada y yo creo que también que le falta harta difusión, ¿no? Ayer estaba en una reunión de esta coalición ciudadana y en el grupo de trabajo donde yo estaba, que estábamos mirando algunas reformas de participación política o electorales para, digamos, plantear como salida a este entrampamiento en el que estamos, claro, cuando mencioné el tema del acoso, o sea, hay gente que preguntó, no sabían qué era el acoso. ¿Qué cosa es el acoso político? ¿No? Entonces, claro, hay mucho desconocimiento, o se piensa que es para todos, ¿no? Etcétera, o es que es para toda situación donde se acose a una mujer, se confunde con el acoso sexual, ¿no? ¿Cuáles son esos límites allí, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí nos falta aclarar más también, ¿no? Ok, gracias, Jenny. No sé si alguien más quisiera hacer alguna otra consulta, duda, pregunta, por favor, de la sala.
¿Alguien más desea consultarle a Jenny? Catherine, solamente, disculpa, ¿puedo hacer uso de Jocelyn. la palabra? Sí, no me quería quedar, estaba pensando si hablar o no, pero me animo. Yo tan solo quería, más que una duda o pregunta, quería hacer incidencia en lo que mencionaba Jenny sobre la necesidad del activismo, de activar ciudadanamente o políticamente, ¿no? Porque mucho más allá de este tema y de esta problemática en torno a las mujeres, eh, siempre nos preguntamos qué hacer, cómo hacer para que esto ya no ocurra, por dónde, por qué frente a atacar, por decirlo de alguna forma, y creo que es vital activar, es muy importante esto. Desde donde estemos, si es que trabajamos desde nuestros centros laborales, promoviendo que se construyan políticas de género, por ejemplo en DESCO, no es por a querer hacer referencia de la institución donde trabajo, pero estamos, bueno, tenemos una política de género, si es que estudiamos en alguna universidad, promover estos espacios de debate. Yo soy de San Marcos, bueno, ya no estudio ahí, egresada, bueno, soy testigo de que haya mucho, más últimamente, en los últimos años, se ha promovido la apertura de espacios de comisiones de género para tratar diversos tipos de temas. Se promueve también mucho el análisis crítico político a través de lecturas, porque no solamente, como decía Jenny, verlo de una manera superficial, sino también aterrizarlo en un contenido teórico, político, que creo que es muy importante ahora que todo se trata de manera superficial. Y bueno, y si militamos en un espacio político, como por ejemplo también yo lo hago, promover también que no solamente, mejor dicho, incluyamos también un enfoque de género desde nuestras prácticas políticas, ¿no? Porque desde dentro, también desde las izquierdas, este es un talante, ¿no? No solamente podemos señalar hacia el otro frente, que es el sector de la derecha, bueno, es más obvio quizás para ese lado, pero también desde las izquierdas es todavía un problema que se tiene que tratar. Y, y bueno, y también, bueno, quizás una pregunta, ¿no? Siempre para cerrar ya mi comentario, siempre yo me hacía esta autopregunta. ¿Es la defensa de la mujer es solo eh, por ser mujer o también tiene que haber un contenido mayor o mejor dicho, también entrelazar esta defensa con otros enfoques como el enfoque intercultural, el enfoque de derechos, como también decía Jenny, o el enfoque mismo en una perspectiva también de clase, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, ese es mi comentario, gracias. Gracias, Jocelyn. Sí, yo también soy una convencida y apuesto también por la universidad pública, por la educación pública en general, ¿no? Educación básica pública también y las universidades públicas, que creo que tenemos que fortalecerlas, ¿no? Para hacer que sean realmente espacios de pensamiento crítico, de distintas corrientes. Y, claro, a ver, respecto a lo que tú señalas, sí es fundamental, o sea, en principio, por el hecho de ser mujer, o sea, sí hay una protección específica en determinadas situaciones, ¿no? Por corresponder, digamos, a un grupo social subordinado, ¿no? O sea, no porque yo, Jenny Dador, como mujer, esté subordinada, pero yo, por mi género femenino, ¿no? Soy parte de un género que en mi colectivo, ¿no es cierto?, está subordinado. Las mujeres tienen una posición subordinada en este país. ¿Por qué? Porque hay brecha salarial de género, porque hay brecha en representación política, porque hay brecha en generación de ingresos, porque hay brecha en posesión del territorio, porque hay, ¿no? 50.000 brechas de género que a mí me demuestran que como grupo social las mujeres en este país están subordinadas. Entonces, yo estoy subordinada no porque soy Jenny Dador, sino porque soy también de ese género, ¿no es cierto? Que ocupa una posición social subordinada. Pero eso, efectivamente, cuando tiene o cuando se entrecruza con otras opresiones, hace que determinadas personas,
¿no es cierto?, vivan otras formas de opresiones o de violencias, ¿no es cierto?, específicas. Por ejemplo, el caso, ¿no es cierto?, de las mujeres migrantes venezolanas, ¿no? Eso las va a colocar en otra situación y en otras condiciones, y probablemente ellas van a enfrentar situaciones de violencia, pero de violencias distintas a las que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces también significa que pueden ser, no sé, pues pueden ser peores, pueden ser formas más espantosas, puede ser, ¿no?, etcétera. Pero eso significa también una atención diferente, ¿no? Y también significa la potencialidad del enfoque de interseccionalidad. Por ejemplo, nosotros desde la coordinadora tratamos de impulsar, y es más, queremos llevar adelante un proceso de formación, ¿no?, específico en género e interseccionalidad para las 78 organizaciones que son miembros de la coordinadora. ¿Por qué? Porque hay gente que está trabajando en los territorios, que está trabajando con pueblos indígenas, y entonces, claro, ellos están en el territorio, tienen esos ojos, entonces, digamos, si tuvieran el enfoque de interseccionalidad y género en la mano, o sea, su intervención podría ser mucho más potente y podrían detectar un montón de situaciones que los que estamos, ¿no es cierto?, en la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora, o sea, ni nos enteramos ni vemos, o leemos algunas situaciones de las mujeres, de pueblos indígenas, pero los que están en la zona, en el territorio, ¿no?, podrían tener en realidad otra mirada y nosotros podríamos potenciar también nuestras intervenciones. Entonces, sí es fundamental trabajar desde el enfoque de interseccionalidad intercultural también, ¿no? O sea, nosotros, o sea, no hay que olvidar que tenemos todo el tema de matrimonio infantil, por ejemplo, ¿no?, aún sin resolver. Y es altísimo, o sea, obviamente no podemos decir cuántas niñas están casadas, pero miramos a través de la encuesta de la ENDES, ¿no?, cuando las mujeres dicen su primera unión, a qué edad fue, y ahí te sale más o menos como un 20% en uniones tempranas, antes de los 15 años, ¿no? Entonces estamos hablando de matrimonio infantil. Y tenemos la norma que todavía no se modifica en el Parlamento, que todavía sigue avalando la posibilidad del matrimonio infantil, ¿no? Entonces, ahí toca cerrar de plano esa posibilidad. Y también la amenaza del Ejecutivo ahora, en este momento, ¿no?, de querer bajar la edad de responsabilidad penal, ¿no?, para que pueda ser penalmente procesado y encarcelado desde los 16 años. Entonces, por un lado, un contrasentido total, que me hace acordar además a la época del conflicto armado interno. Durante una época, los niños, ¿no?, hasta los 14 años o 15 respondían penalmente como terroristas, ¿no?, porque cambiaron la legislación. Y ahora nuevamente, con el cuento de la alta criminalidad, etcétera, se quiere hacer esa modificación, ¿no?, para bajar la responsabilidad penal y que respondan desde los 16 años. Pero por otro lado, se les quiere quitar la educación sexual porque dicen, no, ¿cómo les vamos a dar educación sexual? Que no escuchen de sexo. O sea, no pueden escuchar de sexo, pero sí los puedes llevar a la cárcel por asesinato, ¿no?, por robo, etcétera, ¿no? O sea, hay un conjunto de contrasentidos ahí, ¿no? Y los enfoques en realidad sí son para trabajarlos interseccionalmente, ¿no? De hecho, muchos de los problemas que tenemos en el país, como por ejemplo el que mencionábamos al inicio, cuando salió esta norma de la anticoncepción oral de emergencia. O sea, no solamente era que se podía vender en las farmacias y no chocar con los laboratorios, sino es como, y que las mujeres que accedían a través de los servicios públicos ya no iban a poder acceder al anticonceptivo oral de emergencia. Es como decirles, a mí, si tú te reproduces, si te violas, si tienes hijos del violador, no me importa, ¿no? Hay categorías de mujeres, y la tuya, la que va al servicio público, etcétera, no me importa, ¿no? Las de acá, las que pueden pagar un anticonceptivo, etcétera, ellas sí tienen plan de vida o proyecto de vida, que es lo que decimos que ocurre cuando una mujer quiere hacerse un aborto producto de una violación o de una relación sexual no consentida o qué sé yo. Entonces, tiene derecho porque ese embarazo, ¿no es cierto?, también es digamos, vulnera su proyecto de vida. Pero la respuesta del Estado es como, algunas tienen derecho a tener proyecto de vida, ¿no?, las que están letradas, las que están instruidas, etcétera. Y otras consideran que no tienen proyecto de vida. O sea, si estás en el campo, consideran que eso no es proyecto de vida, ¿no? Cuando las mujeres dicen, sí, mi proyecto de vida es yo quería tener mi granja, quería ser así, quería enamorarme bien, algunas dicen, ¿no? Y enamorarse bien es, querían juntarse con el hombre que ellas escogieran, no que las violaran y quedaran embarazadas de esa violación, ¿no? O su opción era mantenerse sin tener vinculación sexual hasta tal edad, y es opción de ellas, ¿no? Entonces, sí hay una mirada también diferenciada del Estado
respecto a las mujeres, ¿no? Respecto a cuáles mujeres podrían tener algunos derechos y las otras no importan, ¿no? Y de hecho no importaron cuando se esterilizaron. Gracias, Jenny. No sé si algún comentario, alguna pregunta más a nuestra amiga. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Creo que Yo solamente quiero decirles, Catherine, que, sí. y eso está colgado, me parece, sí, lo tienen las compañeras de Demos y también está colgado en la Cordi, etcétera, que son las recomendaciones que este año hizo el comité de CEDAW, ¿no? Al Estado peruano. ¿Ya? Eso lo hizo en febrero de este año, ¿no? Entonces, acá hay un conjunto de recomendaciones que tienen que ver con defensoras, que tienen que ver con el tema de justicia, que tienen que ver con el tema de derechos laborales, que tienen que ver con mujeres rurales, con nacionalidad, con migrantes, etcétera, ¿no? Entonces, son importantes porque, digamos que están hasta lo ultimito, ¿no? Y ahí te dice hacia dónde debiera caminar el Estado, ¿no? Y también tiene una específica para el Congreso, donde una vez más le recuerda que el Congreso le dice que lo que está acá también tiene que ser cumplido por el Congreso, ¿no? Está colgado en la página de las Demos, porque esta publicación es de ellas, ¿sí? También está en la página de la Cordi, creo, y seguro con las Floras, las Manuelas también, ahí debe estar en todas, ¿no? Pero es un documento importante también, porque da recomendaciones en ese sentido. Muchas gracias, Jenny, por tu recomendación. Seguramente todos lo van a tomar en cuenta para poder hacer una lectura valiosa. No sé si alguna otra pregunta más o si nos damos por terminado, no sé, Molina. Yo te agradezco mucho, Jenny. Bueno, yo tenía un comentario en el tintero, pero no sé si ya se nos va a ir mucho el tiempo, pero que también, ahora que hacías el recuento, ¿no? Que hay recomendaciones para mujeres campesinas, mujeres migrantes, mujeres que a veces también hay un sesgo, ¿no? En la mirada, siento yo que cuando se discuten los temas en las autoridades o en el Congreso y uno dice enfoque de género, inmediatamente están hablando como de la diversidad sexual, ¿no? Y es algo que nosotros tendríamos que si bien nosotros levantamos y efectivamente las mujeres somos diversas con distintas condiciones o porque también por nuestra identidad sexual, es como que se van generando estereotipos en cada sector, ¿no? Y cuando uno habla en determinados momentos ahí están las feministas, o ahí están estas que quieren que todo sea sexo y así, ¿no? Y nosotras mismas, las mujeres, tampoco levantamos esa idea de mujeres y nuestra diversidad y que tenemos que hacer que se atiendan a las mujeres en esa diversidad. Mujeres con discapacidad, mujeres afroperuanas, mujeres trabajadoras, en fin, ¿no? Y que quizás, bueno, dice, bueno, es mucho, ¿no? Tenemos que ir de a pocos, pero creo que es importante que siempre también pongamos sobre la mesa el tema de nuestra diversidad y que todas tenemos que ser atendidas en en las necesidades de todas las mujeres, ¿no? Sí, eso es bien importante, Molvina, lo que señalas, ¿no? Es algo que desde el movimiento decimos feminismo 99.9, ¿no? Porque uno que nos represente así, ¿no? En nuestras diversidades, ¿no? O sea, y las diversidades no solo por nombrarnos, sino que esas diversidades hace que efectivamente se requieran estrategias e intervenciones distintas también, ¿no? Para nuestra atención, para el acceso a determinados derechos, o sea, partimos de distintos pisos, ¿no? De ciudadanía y de derechos, obviamente, porque nuestras trayectorias como grupo social y en distintas subordinaciones son también distintas, ¿no? O cuando vas a un servicio de salud y todas las preguntas que te hace el funcionario o la funcionaria asumen que eres heterosexual y si tienes determinada edad, que ya estás casada, que tienes marido y que tienes hijos, ¿no? Y entonces,
nada, yo digo que les cuesta cambiar las preguntas, ¿no? O sea, porque asumen todo ese paquete completo, ¿no? O sea, mujer de esta edad, ya está casada, tiene hijos, etcétera. Si no tienes hijos, no pudo. No pueden asumir que no has querido tener hijos, ¿no? Entonces, de hecho, las compañeras lesbianas una época intentaron, ¿no? Tenían una propuesta de un protocolo para la atención en salud sexual y salud reproductiva, porque uno de los problemas graves también es que esas formas de preguntar o la atención en los servicios, por ejemplo, yo soy sobreviviente de un cáncer ginecológico, ¿ya? Y la mayoría de ginecólogos en el sistema oncológico son hombres, ¿no? Y de hecho, mi ginecólogo, oncólogo, que era muy bueno, lo adoro, todo lo demás, pero ya después de 4 años, donde te revisan todos los meses, todo el tiempo, o sea, llegó un punto donde decía, ya no quiero más un médico hombre, por favor, porque claro, como era un cáncer ginecológico, era estar expuesta todo el tiempo, ¿no? Entonces, pedí una médica, oncóloga, mujer, y me dicen, ¿le ha pasado algo con el médico? ¿Tiene algún problema? No, no tengo ninguno, solo había una en todo el sistema oncológico privado, ¿no? Entonces todos los demás son oncólogos, ginecólogos, varones. Y digo, pero no puede ser que todos sean hombres, ¿no? Entonces, claro, y recordaba que las compañeras lesbianas estaban gestionando también un protocolo para el sistema público y ellas además referían que estas formas indirectas, ¿no? De asumir que eran heterosexuales o que no tenían determinadas prácticas sexuales, ¿no? Ocasionaba que no fueran a los servicios y se había incrementado, por ejemplo, los niveles de cáncer de mama y cáncer ginecológico, porque ya no iban a su atención de todos los años, ¿no? Entonces, claro, no tienes opción de escoger al profesional, no tienes opción de pedir un espéculo de tales características si es que no has tenido coito genital, etcétera, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas o de consideraciones que están allí, ¿no? Entonces, yo creo que sí, solo por poner eso de ejemplo, ¿no? Pero creo que hay un montón de situaciones más, o las compañeras afro, ¿no? También cuando cuentan esa idea de la hipersexualización de la mujer afro, ¿no? O que tiene una cavidad vaginal de tales características y de tal tamaño, porque entonces el hombre afro es así, ¿no? Y todos los mitos que circulan, ¿no? Entonces uno va al servicio y en el servicio encuentras eso, ¿no? O sea, realmente con eso vivimos, ¿no? Pero no quiere decir que tengamos que resignarnos a vivir con eso vivimos, pero por eso estamos en la lucha, ¿no? Por cambiarlo. Gracias, Jenny. Gracias, Jenny. Bueno, en todo caso damos por finalizada la reunión el día de hoy. Agradecerle a Jenny por la presentación, por el análisis tan interesante sobre las políticas vinculadas al tema de género en esta coyuntura. Y bueno, hasta otra oportunidad en que seguramente nos acompañarás muy pronto. Gracias. Gracias, Katherine, Molvina, Pilar, Silvia, todas las compañeras de DESCO y los compañeros también que están por allí, ¿no? Entonces, ya, nos vemos en la próxima marcha. Gracias. Próxima marcha. Cuídense mucho, gracias.